Agradecerles en primer lugar su presencia en esta conferencia de mi buen amigo y compañero Vicente Castellanos, y queremos empezar en primer lugar dando la palabra a Julio Criado, que es el editor, y que bueno, pues hace tiempo que no veíamos y bueno, es un luchador por la cultura desde hace mucho tiempo de la provincia de Ciudad Real, especialmente de Puerto Llano y de su comarca. Julio, como quieras. Que a mí me gusta cada uno, pero si no la memoria ya, alguna vez. Buenas tardes. Voy a ser todo lo breve que pueda, sobre todo porque me lo ha pedido mi mujer. Y entre otras cosas, tampoco tengo una vista exagerada, ya no es como antes. Paco y yo nos conocemos desde hace un montón de... Acércatelo un poquito. ¿Así? ¿Un poquito más? Sí, sí. Comenzamos hace ya bastantes años, ¿verdad, Paco? Cuando empecé con el proyecto de concurso Solitaria de investigación histórica, pues a una de las primeras personas a las que fui a ver, y de las primeras que me echaron un toque fue precisamente él. Bien, el trabajo La Unión Patriótica en la provincia de Ciudad Real de Vicente Castellanos obtuvo el premio de Diputación de Ciudad Real en el 5º concurso Solitaria de investigación histórica. Está apagado. ¿Se oye bien o no? Ahora. A ver ahora. Sí, estaba apagado. Apagado. De todas maneras tengo buen tono de voz, tampoco... Bien, como les decía, el trabajo de Vicente obtuvo el premio de Diputación en el 5º concurso Solitaria de investigación histórica, cuyos premios fueron, perdonadme, si me han olvidado las gafas, y aunque tengo la letra grande, tengo que mirar un poco, cuyos premios fueron entregados el 1 de abril de 2008, ya ha llovido un poco, le pasa a Vicente unas fotografías y dice que quién era ese, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. El libro resultante fue publicado el siguiente año, que por una serie de circunstancias no tuvo presentación oficial. Así que hoy, de alguna manera, es su presentación oficial. El concurso Solitaria de investigación histórica nació en el año 2002, con el objetivo de premiar estudios de investigación histórica y que de ese modo saliesen a la luz trabajos de investigación que muchas personas de manera anónima y con gran esfuerzo habían realizado sobre momentos históricos de la provincia de Ciudad Real y de sus pueblos. Trabajos que por falta de recursos económicos se solían quedar en cajones de los sin que fuesen publicados, salvo en programas de fiestas y en ocasiones hasta por entregas. Otras veces esos estudios han sido realizados por estudiantes, instituciones, asociaciones que tampoco conseguían ver la luz. Yo les voy a contar, llegó una vez un señor Miguel de la Calle, de Calzada de Calatrava, con una caja de botas llena de folios hasta arriba, para ver si podía hacer algo, porque él había hecho un trabajo de investigación sobre las consecuencias de la guerra civil en Calzada de Calatrava y demás. Yo aquello no lo pude publicar en su día, se lo di a Andrés Mejía y a Francisco García e hicieron un libro que es una maravilla, Revolución y Contrarrevolución en Calzada de Calatrava, del cual afortunadamente hemos vendido muchísimos ejemplares. Lo hicieron de una manera tan bien hecha, uno era más progresista, el otro más conservador, que no hubo polémicas a pesar de la cantidad de datos que en él aparecían. Pues a consecuencia de aquel trabajo que me trajo este hombre, fue cuando yo pensé en hacer algún concurso para que todos estos trabajos pues tuviesen una oportunidad de ver la luz. En total, con esa intención desde el Grupo Letania se decidió crear el concurso Letania Investigación Histórica,
que se mantuvo durante 9 ediciones, premiando y publicando cerca de 50 trabajos. Casi 50 trabajos de aquel modo salieron a la luz, están publicados y entre ellos, pues como pueden ver hoy, el de Vicente. Y yo con esto, muchísimas gracias y ya termino. Yo voy a hacer una breve presentación también de Vicente. Quiero decir en primer lugar que estoy muy contento de poder estar aquí, en primer lugar por el tema, porque no es fácil que alguien hable de la Unión Patriótica y menos en Ciudad Real. La Unión Patriótica ha sido uno de los temas que está muy desconocido, que apenas hay libros en el panorama historiográfico nacional, y que yo diría que con el libro de Vicente Ciudad Real quizás es de las provincias que mejor están estudiadas. Entonces creo que podemos estar de enhorabuena por este libro y por esta conferencia que vamos a tener todos el placer de escuchar y de entender una temática muy desconocida, pero que tiene bastante actualidad y que es una conferencia también oportuna porque hace 100 años que se creó este partido, especie de partido, a ver cómo lo define Vicente, ¿no? Porque ni en sus años sabían lo que era, si era una liga de ciudadanos, si era un partido, que lo que fuera, ¿no? Pero es un tema importante. Yo con Vicente tengo que decir que hemos tenido una estrecha relación y amistad desde hace muchos años. Quizá los primeros contactos vinieron cuando estaba realizando la tesis doctoral y tengo que decir que me cabe el honor de figurar como codirector en esa tesis doctoral que presentó de forma brillante la Facultad de Letras en el año ya 2003, Vicente. Una tesis doctoral sobre Ciudad Real, música y sociedad 1915-1965. A mí me pareció espléndida desde el primer momento porque aunaba por las dos especialidades del propio autor, la música y la historia, y nos hacía un recorrido de la música a través por los últimos años, fundamentalmente de la Restauración y durante la época de la dictadura, con gran ahínco, sobre todo, y con gran interés, porque ahí resplandeció la figura de Salomón Buitrago, a la cual le ha dedicado muchos años en sus estudios de todas las partituras musicales que tenía este gran compositor ciudadaleño, ¿no? Entonces era una tesis muy distinta a lo que se venía haciendo antes en el Departamento de Historia, pero una tesis culta que ya digo que era fundamentalmente un camino entre dos disciplinas que en muchos casos es difícil que alguien las toque con la profundidad que él lo hacía, ¿no? Luego, durante los años que estuve yo en el rectorado como vicerrector de Cultura, Vicente siempre fue un gran colaborador, y recuerdo cuando presentasteis en el aula cultural el disco de Buscaz en la noche, en el año 2007 ya también. Y para mí fue el aula cultural, entonces estaba empezando a tener un amplio recorrido cultural, como luego tuvo en esos años. El aula cultural de la Universidad de la Calle Libertad, y fue uno de los primeros conciertos, y no se me olvidará nunca ver la imagen de toda la familia, de los niños, Clara y su hermano chiquititos, y de su mujer y de él mismo tocando y cantando, y la verdad es que fue un recital espléndido y un disco que yo creo que ha sido muy importante en tu trayectoria, ¿verdad? Tanto vital como profesional. Buscaz en la noche, desde luego, que merece la pena. Y luego el tercer punto de contacto entre los dos ha sido a través del Departamento de Historia, en el cual hemos convivido bastantes años, él como profesor asociado. Primero estuvo profesor asociado en la Facultad de Educación de Ciudad Real y luego pasó al Departamento de Historia como profesor asociado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dentro del grado de Relaciones Laborales, donde impartía las asignaturas
historia contemporánea, ¿no? Entonces, bueno, pues una amistad que viene de muchos años y yo tengo que decir que he sentido siempre por él una gran admiración, porque todos ustedes, muchos conocen a Vicente y saben de lo buena persona que es y de lo dispuesto que está para todo, porque a Vicente cualquier semana que ojeemos los periódicos lo vemos siempre presentando un libro de Tony, otro de Presen, el día siguiente otro de otro, por todos lados está con su guitarra y su altavoz, pues haciendo el bien, por así decirlo, como se puede decir, ¿no? a todo el mundo que llama a su puerta, ¿no? Vicente es doctor en Historia Contemporánea, es catedrático de Historia en el Instituto de Secundaria en Santa María de Alarcos y es un hombre que se ha dedicado a la investigación de la historia y de la música durante muchos años. Quiero destacar aquí no solo los libros, tiene 3 magníficos libros, el de Musicalerías, Ciudad Real, Música y Sociedad, que está basado en su tesis doctoral, que publicó en el año 2005 por la Diputación de Ciudad Real, otro, el de la Unión Patriótica de Ciudad Real, que ganó el Premio de Bretaña, como ha dicho el editor, y El valor de la bondad, vida y obra de Pedro Pardo García, sacerdote y músico, que publicó el Instituto de Estudios Manchegos y la Asociación de Amigos de Pedro Pardo. Creo que las dos figuras que ha tratado, tanto a Salomón Buitrago como a Pedro Pardo, no solo ha hecho una gran labor de investigación y de publicación, sino que ha hecho una inmensísima labor en cuanto a la recuperación y catalogación de todo el fondo musical de estos dos grandes músicos. Eso desde luego no está pagado ni agradecido, y eso va a quedar siempre, Vicente, para la posteridad, ese afán por recuperar la música oculta de Ciudad Real y a personajes importantes en su momento y que, bueno, pues que tienen un grandísimo archivo y que, bueno, pues que han puesto a disposición tuya y tú has sabido, desde luego, aprovecharlo. Quiero decir también que Vicente es consejero numerario del Instituto de Estudios Manchegos, aquí nos acompaña Alfonso, su presidente, desde el año 2011, y que, bueno, pues ha tenido distintos galardones, premios y sobre todo por muchísima actividad, con más de 40 artículos publicados en revistas científicas y, bueno, pues un protagonismo especial también, quiero resaltarlo, en las ediciones del Instituto de Santa María de Alarcos, que habéis trabajado mucho, no sé si sigue publicando ya o no lo sigue, también, que cada año os habéis puesto como objetivo publicar un libro y lo habéis conseguido desde hace ya bastantes años, y es una tarea que no es, desde luego, nada fácil. Nada más, les dejo con Vicente Castellanos, que nos va a hablar sobre los días de la raza, la Unión Patriótica en Ciudad Real, hace 100 años y demás, ¿no? Empezó en el 24 hasta el 30. Vale, pues muchas gracias, Vicente, te dejamos para ver la presentación y luego al finalizar habrá un breve turno de preguntas para quien quiera y les ruego, si no lo han hecho ya, que apaguen los móviles para no interferir en la concentración de conferencia. Muchísimas gracias por las palabras tan cariñosas de presentación. Muchísimas gracias a los amigos del Museo de la Merced por esto es maravilloso, este claustro, por hacer cualquier tipo de acto de una conferencia y recordar lo que pasó hace 100 años, pues es un lugar absolutamente perfecto. Yo estoy muy agradecido a la Biblioteca Oretania, a la editorial Oretania, a Julio. Con Marco María, pues no tengo palabras. Él acogió una tesis, como ha dicho, de historia de la música, que para él era una cosa pues, diferente, extraña, rara, y no dudó ni un segundo en decirme: yo voy a ser tu director de tesis, adelante. Yo tenía muchísima ilusión por hacer una tesis de historia de la música. El trabajo que voy a
explicar hoy la conferencia de su trabajo anterior a esa historia de la música culta en Ciudad Real que no estaba hecha. Y tuve muchísimo apoyo académico, profesional de Paco, y a partir de ahí pues verdaderamente empezó una buena amistad, y yo siempre lo he admirado como profesor. Luego él ha sido profesor de mi hija y buen amigo siempre, la verdad. Así que muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias, Julio. Y quiero agradecer aquí también, es de justicia, a una persona que ya no está entre nosotros, el profesor Manuel Requena. Era un profesor de Historia Contemporánea de Albacete que falleció hace unos meses, no sé si fue en marzo, febrero o marzo de este año, y que me ayudó muchísimo a hacer este trabajo. Me lo puso muy duro. Yo entonces no sabía investigar, y la verdad es que ahora se lo agradezco porque me enseñó muchísimas cosas, que luego me han servido a lo largo de mi carrera, digamos, profesional como profesor. Él ya no está entre nosotros, pero mi agradecimiento evidentemente para Manuel Requena. Bien, yo no quiero ser demasiado largo en mi conferencia. He estado ensayando esta tarde un rato en casa y me salían 50 minutos, ojalá lo reduzca un poco, porque yo creo que en una conferencia hay que intentar dar claves, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues los que no damos muchas conferencias, pues quieras que no nos quedamos solo con las claves, ¿no? Queremos demostrar algo más, pero bueno, espero no ser muy pesado. Hay una cosa por la que quiero empezar, que es este esquema, que es un poco siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, es un esquema, digamos, cronológico, y hay una coincidencia que es la palabra regeneracionismo, una palabra que hoy en día ha dejado de utilizarse, pero que se utilizó muchísimo en esta época. El Estado liberal español, triunfante después de la Primera Guerra Carlista, pues enseguida cayó en un grado de corrupción bastante insoportable, ¿no? Que es una de las características, digamos, perennes en la historia de la política española de la segunda parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y enseguida surgieron posiciones regeneracionistas que al principio fueron mediante pronunciamientos militares en favor de un partido o de otro, ¿no? Cuando el pronunciamiento era de los progresistas, pues se decía que era contra la degeneración moderada. Y cuando eran los moderados los que daban el pronunciamiento, pues decían que eran contra la degeneración de los progresistas, ¿no? Luego fue un regeneracionismo intelectual a raíz de la crisis de 1898, después de la pérdida de Cuba y Filipinas y Puerto Rico, un regeneracionismo intelectual de la generación del 98, de los profesores de la ILE, de Joaquín Costa, en fin, de una serie de intelectuales que consideraban calamitoso, ¿no? Que en España hubiera tanta miseria, que el Estado liberal no se hubiera ocupado de la gente, que no hubiera clases medias apenas, y consideraban también calamitoso el Estado, la situación de la enseñanza en España. Ya han oído ustedes esa frase que dice que pasas más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Era porque no les pagaban, y las escuelas se caían a trozos y los niños no iban, en fin, un desastre, digamos, el sentido de la educación en aquellos años. Este regeneracionismo después fue una política implantada o que intentó implantar Antonio Maura durante su gobierno, después José Canalejas. Los dos fracasaron, uno porque se le echó encima pues todo el aparato caciquil de aquella época, y el otro porque lo mataron. Fue asesinado mientras miraba en un escaparate de la Puerta del Sol de Madrid. Y así llegamos a los momentos, claro, si falla el regeneracionismo, que es sanar situaciones de degeneración, si comparan las palabras degeneracionismo, regeneracionismo, pues si falla esa sanación, pues lo que queda al final es el enfrentamiento, ¿no? Y fue lo que pasó a partir de la situación que se creó durante la Primera Guerra Mundial en España, donde hubo una gran acumulación capitalista en manos de los empresarios, mientras que la clase obrera pues cada vez se veía más empobrecida, sometida a una inflación absolutamente insoportable, y eso llevó a un enfrentamiento directo, los famosos años de plomo
del trienio bolchevique, que bueno, pues eran asesinatos continuos entre obreros y patronos, sobre todo en Cataluña, también en el campo andaluz, etc. Y eso conduce directamente a la fecha de 1923, porque precisamente con esta situación insostenible de violencia es contra la que reacciona supuestamente el general Primo de Rivera, porque Primo de Rivera piensa que el parlamentarismo es incapaz de solucionar esta dinámica de falta de orden público, aparte de otras razones que no vamos a examinar aquí, ¿no? Primo de Rivera representa, digamos, el regeneracionismo militar y establece la primera dictadura de la historia de España en el siglo XX entre 1923 y 1920. La segunda dictadura, ya saben ustedes, será la dictadura del general Franco. Hace ahora 100 años, voy a pasar a este mapa, hace ahora 100 años, a la altura de los años 20 del siglo XX, pues varios países europeos, por diferentes motivos, pero con una interconexión evidente, optaron por sistemas antiparlamentarios, al considerar que la democracia parlamentaria pues, no solucionaba sus problemas, que era ineficaz. Esta tesis coincide con el desarrollo de la Revolución Rusa, que asustaba y mucho a la burguesía en Occidente. También se ha achacado esta crisis del parlamentarismo a la crisis económica de 1929, pero lo cierto es que ya antes de 1929 había sistemas dictatoriales repartidos por toda Europa. El ejemplo más claro es la Italia de Mussolini a partir de 1922, ¿no? Mussolini representa básicamente lo que es el fascismo, lo que en aquella época se entendía por fascismo y seguimos entendiendo por fascismo, ¿no? Que es una verborrea demagógica en favor de un ultranacionalismo radical y básicamente el empoderamiento de un jefe, de un caudillo, que lo va a solucionar todo y que todos los demás tienen que creer ciegamente en él. Y quizá lo más alarmante, la legitimación de la violencia como herramienta política. Como ven en el mapa, hay otros casos y no todos los regímenes dictatoriales de aquella época participaban o comulgaban totalmente con las ideas de Mussolini. Está el caso de España, por supuesto, en 1923, Portugal, golpe de Estado en Oporto en 1926, bueno, tenemos el caso de Polonia, el caso de Hungría, Austria, Yugoslavia, el rey Alejandro I, Lituania, Bulgaria, es decir, que no son casos aislados. Este es un momento en que en países, digamos, no potencias económicas, sino países de capitalismo, digamos, subdesarrollado, que todavía no tenían un despegue industrial más o menos claro, pues se produce esta crisis indudable del parlamentarismo. Tiene mucho que ver, seguramente, con la falta de cultura democrática, con la pobreza en la cultura democrática. Por lo menos en España yo creo que eso ha quedado bastante bien demostrado. El caso de Italia, el caso de Alemania en 1933, con el ascenso al poder de Hitler, un poco en la misma dinámica que Mussolini. Bueno, eran países jóvenes, se habían formado en 1871 y bueno, pues falta todavía una historia democrática y entonces, bueno, parece ser una de las causas que facilita el ascenso de los fascismos. Yo creo que esta es una de las razones también para que en España triunfara el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Aparte, evidentemente, del apoyo inmediato de la corona, el apoyo inmediato de Alfonso XIII, que en aquella época, saben, que estaba amenazado por, digamos, las posibles responsabilidades en los desastres de la guerra de África, ¿no? Sobre todo en las matanzas de la guerra de África. Asediado quizá por eso, pues no dudó en apoyar enseguida a Miguel Primo de Rivera. ¿Qué es hoy y qué era en su momento la Unión Patriótica? Hoy, evidentemente, es un objeto de estudio histórico, es un tema recuperado en los años 80-90 del siglo pasado, convertido en un modelo político de un tiempo limitado y vinculado fundamentalmente a estudios locales, como el que yo realicé para la provincia de Ciudad Real. La necesidad de estudio a nivel nacional se nutrió de estudios empíricos con datos
de tipo local y a nivel interpretativo dio lugar a un debate interesante para los historiadores sobre el verdadero alcance del regeneracionismo por la fuerza que ejerció Primo de Rivera. En principio, la Unión Patriótica, más que un partido político, fue un movimiento de afiliación, afecto a la persona del jefe del directorio, el general Miguel Primo de Rivera. Fue una operación de suma de ciudadanos para apoyar las bases y motivos del golpe militar y apoyar la actuación del gobierno autoritario. Importaba, por encima de todo, la suma de muchos hombres de reconocido prestigio local, que antes no hubieran participado en política, pues el objetivo básico del directorio, al menos en una primera fase, era destruir el sistema parlamentario basado en lo que Primo llamaba la política profesional. ¿Qué se entiende por política profesional? Pues el ascenso, casi siempre fraudulento, y la permanencia en el poder de los políticos, así llamados, políticos profesionales, de los dos partidos del sistema de Cánovas. Esos políticos debían ser desterrados por completo, en opinión del dictador. Debían ser apartados del panorama político y sustituidos por hombres sin antecedentes, hombres de buena voluntad, hombres que fueran capaces de recuperar el orden público en España. Aparte de este objetivo fundamental, la dictadura aspiraba al mantenimiento del orden público, tan deteriorado por los enfrentamientos sociales, al mantenimiento de la unidad de la patria. Suspendió momentáneamente la Constitución de 1876 y yo creo que en la mentalidad singular y bastante simple del dictador no había un horizonte ideológico más allá de esos objetivos. No había una construcción política fuera de la imposición del orden y el buen hacer, fuera de una gestión pulcra. Quizá por ello la Unión Patriótica tuvo un cierto sentido en los primeros años, tiempo de destrucción del sistema parlamentario anterior, pero luego se quedó prácticamente sin función, sin papel, en el momento en que había que construir un sistema nuevo. Como afirma José María Pemán, en El hecho y la idea de la Unión Patriótica, que es un libro apologético, que fue editado muy a finales de la dictadura, en el año 1929, además tiene un prólogo del propio Miguel Primo de Rivera. Pues así, a manera de os debo una explicación, bueno, pues como afirma Pemán en ese libro, la UP, la Unión Patriótica, era una necesidad democrática para la dictadura. Contribuía a darle el aura popular que necesitaba para no convertirse en nepotismo. Por tanto, era una institución que cumplía una función básicamente propagandística, función inseparable de la política en los tiempos recientes. No es lo que se hace, sino el apoyo que recibe lo que se hace. En palabras actuales diríamos que es una especie de posverdad, ¿no? Algo que no siendo verdad completamente lo parece a fuerza de propaganda un día y otro día por gran cantidad de ciudadanos supuestamente justos y patriotas. En la definición de la Unión Patriótica influye evidentemente su propio origen, un origen que eligió directamente su máximo jefe, Primo de Rivera, que a la altura de 1923 tenía sobre la mesa 3 proyectos de Unión Patriótica. El primer proyecto, el primer modelo, era el modelo del Partido Social Popular de Ángel Herrera Oria, de carácter católico y de carácter social, defendido por instituciones como la Acción Católica Nacional de Propagandistas, Acción Católica y el diario El Debate, cuyo número 2 de diciembre de 1923 dejaba caer por primera vez la formación de una Unión Patriótica en la ciudad de Valladolid. En segundo lugar estaba el proyecto basado en La Traza, un grupo que se había fundado en Barcelona, un grupo pseudo-fascista que se había fundado en Barcelona a comienzos de 1923. Vestían camisas azules e imitaban el fascismo italiano. Este grupo apoyó el golpe de Rivera, de Primo de Rivera, y cambió su nombre por el de Federación Cívico-Somatenista, apoyando abiertamente el papel del Somatén en Cataluña y después también en el resto de España. La Traza, de hecho, organizó un gran recibimiento en el puerto de Barcelona al rey Alfonso XIII y al propio Primo de Rivera cuando volvieron de su viaje por Italia, viaje que realizaron entre el 20 de noviembre y el 1 de diciembre de 1923. Sin embargo, la tercera opción era la opción personal que proponía Primo de Rivera y fue al fin y al cabo la que triunfó porque él decidía, él era el dictador. La idea personal del jefe del directorio
fructificó el 24 de abril de 1924, cuando desde el propio directorio se enviaron telegramas a todos los delegados gubernativos de España para animar en todos los municipios a los hombres, insisto, de buena voluntad, era la terminología que usaba el propio Primo, a formar parte de las filas de Unión Patriótica Nacional, que de esta manera quedaba desgajada desde el principio de la idea de un partido católico, se separaba de, digamos, el Partido Social Popular, y también quedaba desgajada de la idea de un partido fascista que proponía la traza. Era simplemente la reunión de hombres afectos a la persona del dictador, una forma de legitimar su golpe de Estado y su actividad política. Esto va a definir, evidentemente, al partido de la agrupación de hombres afectos a Primo de Rivera. Yo creo que desde esta perspectiva el partido de Primo de Rivera no se diferencia demasiado de los partidos que había habido en el siglo XIX, que eran partidos, por supuesto no eran partidos de masas, aunque Primo de Rivera intentó que esto fuera un partido de masas, sino que era una especie de partido de notables, ¿no? Es decir, este es el hombre fuerte, pues yo tengo que estar con el hombre fuerte. Y entonces se constituían, digamos, redes sociales, redes de favores, redes de clientela, porque hay que estar donde hay que estar, porque en un momento dado puedo necesitar un favor y lo importante es estar con el hombre fuerte. Esto había pasado en el siglo XIX, había pasado con Narváez, el Partido Moderado, había pasado con Espartero, en el Partido Progresista, y yo creo, no deja de ser una opinión personal, que pasa también con Primo de Rivera en este momento. Pasa en casi todos los momentos de regeneracionismo. Este movimiento de hombres valiosos que se presta a la nueva política, en la idea intrínseca de Primo de Rivera, sufrió, sin embargo, alteraciones en su definición a lo largo del tiempo que duró la dictadura. Fíjense en el esquema, en 1924 la UP es un movimiento de legitimación, pero en 1925 se convierte en un vivero de la administración. En 1926 va a ser cuna de la burocracia, va a crear, digamos, funcionarios. A partir de 1927 la preocupación principal es que haya procuradores de Unión Patriótica que formen parte de la Asamblea Nacional Consultiva. Y en 1929 prácticamente se convierte la UP en un aparato represor. En este momento Primo de Rivera ya tenía una enorme oposición encima, oposición estudiantil, oposición militar, oposición sindical. El PSOE, que había colaborado durante mucho tiempo con la dictadura, deja de hacerlo, y ante esta carga de oposición, pues la Unión Patriótica se convirtió en un aparato prácticamente delator, un aparato represivo. Bien, es el inventor del populismo Primo de Rivera. Hay un libro que me llamó la atención, de Miguel Ángel Quiroga Fernández de Soto, Primo de Rivera, el inventor del populismo de derechas, Miguel Primo de Rivera, dictadura, populismo y nación. Claro, ahora es un concepto que hemos aplicado a gran parte de la política del siglo XX, populismo de izquierdas, populismo de derechas. Yo insisto, creo que es la continuación del partidismo de notables tan vinculado a la historia de España, ¿no? La España de la influencia, la España del favor, que desgraciadamente, pues a lo largo de nuestra historia muchas veces ha tenido más importancia que la España del mérito, por desgracia. La consideración cambiante de la Unión Patriótica nos lleva a otro apartado interesante de la historia de este movimiento, que son los momentos cronológicos en el tiempo más importantes de su desarrollo. A nivel nacional, 13 de septiembre empieza el periodo dictatorial con el golpe de Estado. En diciembre de 1923, el Partido Social Popular de Herrera Oria ofrece su modelo de uniones patrióticas con la constitución inicial de la UP en Valladolid. Otras capitales castellano-leonesas constituyeron comités de unión patriótica en ese mes de diciembre. Pero el dictador, que acababa de realizar su viaje a Italia, como dije antes, decide esperar hasta abril de 1924 para pedir, a través de telegramas directos a los delegados gubernativos, la formación de comités locales y comités provinciales de Unión Patriótica. Aprovecha sin duda la reciente entrada en vigor del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, el 8 de marzo, que restituía de forma teórica, por lo menos, el poder municipal. Empieza así la etapa de creación de la Unión Patriótica, que coincide con el año 1924.
El desarrollo del Estatuto Municipal fue el contexto de creación de las uniones patrióticas de la provincia de Ciudad Real. Durante la primavera y el verano de 1924, muchos pueblos renovaron su ayuntamiento, tras el paréntesis de administración militar, en cumplimiento de la nueva norma. Javier Tussell, el historiador, significó la gran importancia del nuevo estatuto, que venía a consolidar al municipio como entidad política natural, prioritaria, anterior al Estado, anterior a la provincia, otorgándole autonomía política y capacidad jurídica. Sin embargo, la disposición transitoria del propio estatuto dejaba en suspenso todo lo relativo a elecciones, otorgando al gobierno civil el nombramiento de alcaldes y concejales durante un tiempo prudencial. Luego resultó que ese tiempo prudencial fue durante toda la dictadura. No hubo posibilidad de elegir alcaldes. De ahí que los nuevos ayuntamientos fueran cubiertos desde el principio por personajes de la recién creada Unión Patriótica. El gran impulso de la Unión Patriótica en Ciudad Real se debe al gobernador civil Jacobo Díaz Escribano, que actuó como dinamizador y propagandista, en vistas de la apatía de la gente, ¿no? Porque la respuesta más extendida entre la ciudadanía fue una especie de abulia, de desgana. El supuesto movimiento espontáneo que esperaba Primo de Rivera pues no se produjo en ninguna manera en Ciudad Real, y fue necesaria la movilización desde arriba, que se plasma en algunos momentos decisivos durante el año 1924 y que aparecen en ese esquema. El 7 de abril, por ejemplo, se produjo la constitución del primer comité provincial de UP en Ciudad Real, el primer comité provincial que se constituyó en el Palacio de la Diputación Provincial, presidido por Vicente Calatayud, que era catedrático del Instituto de Enseñanza Secundaria. Fíjense la fecha, el 7 de abril, anterior a la orden del directorio, lo cual nos da una pista. La idea de Vicente Calatayud y los que compusieron aquel comité era estar un poco en la línea de la UP vallisoletana, las uniones patrióticas que se estaban creando en Castilla y León, que eran uniones patrióticas de carácter católico. Claro, Primo de Rivera no pretendía eso. Primo de Rivera lo que quería era un movimiento totalmente vinculado a su persona, que apoyara a su persona. Con el tiempo, los católicos también aquí en Ciudad Real se sintieron muy decepcionados de lo que era el movimiento o el partido de la Unión Patriótica. El 29 de mayo se inauguran las uniones patrióticas en un acto central que se celebró en Medina del Campo, en Valladolid, y el Comité de Ciudad Real estuvo allí presente. El 16 de junio el Gobierno Civil envió una orden circular a todos los municipios de la provincia para que se constituyeran comités locales. Y a finales de 1924, en un mitin que tuvo lugar en el Teatro Cervantes, que existía en aquella época aquí en Ciudad Real, creo que estaba en la calle Arcos, no me equivoco, calle Arcos, ¿verdad? Pues en un mitin que se celebró allí, se dio el número de que ya estaban constituidos 32 comités locales, lo cual era un auténtico éxito. Pasada esta primera etapa, la siguiente tiene lugar entre 1925 y 1926. Asistimos a una segunda fase nacional, también provincial, que podemos denominar como acceso al poder y control de las instituciones. A nivel provincial resultó clave el acceso al cargo del gobernador civil Gonzalo del Castillo, que era un apasionado de la Unión Patriótica, como queda demostrado en todos sus actos de propaganda y en sus discursos. Estuvo en el cargo hasta el 11 de noviembre de 1927, es decir, durante 2 años. Bajo su presión se crean los comités locales más tardíos, ya en el año 1926, entre ellos el Comité de Ciudad Real, el Comité Local, que quedó constituido el 1 de mayo de 1926 bajo la presidencia de un médico, Bernardo Mulleras, que ya era entonces presidente de la Diputación Provincial y que era una persona muy bien vista, una persona de gran voluntad, de gran valía profesional, considerado pues un hombre de buena voluntad, que era, en palabras de Primo de Rivera, lo que se necesitaba para la Unión Patriótica. El 9 de abril se constituyó el Comité Local de Malagón, hecho que tuvo mucho que ver con el agradecimiento del pueblo a José Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo había sacado una orden favorable a los vecinos en la disputa que tenían por las tierras de los estados del Duque. Y el 11 de noviembre se constituyó el último comité local que consta, que es el de Almareo.
En este nivel constitutivo tiene bastante importancia el refuerzo del comité provincial con la renovación de su jefatura en la persona de Emilio Bellando Vicente, que era director general de Agricultura y Montes, lo cual significaba un aliento sobre todo para los sindicatos agrarios católicos de La Mancha y una importante presencia gubernamental en la Unión Patriótica Provincial. Al tiempo que acaban de constituirse y reforzarse los comités de UP, se produjo el ascenso de sus miembros al control de las instituciones clave, Diputación Provincial y ayuntamientos. En marzo de 1925 había entrado en vigor el Estatuto Provincial y esta nueva ley dio una gran oportunidad para ese acceso de hombres nuevos a las instituciones. El 1 de abril de 1925, el gobernador de Ciudad Real, Jacobo Díaz Escribano, designó directamente a los diputados directos y diputados corporativos, y todos ellos, o casi todos, pertenecían a la Unión Patriótica de Ciudad Real. Respecto al control del Ayuntamiento de Ciudad Real, es importante significar la profunda crisis que pasó el Ayuntamiento, esta institución, entre abril y mayo de 1926. Hubo un enfrentamiento muy fuerte entre el alcalde, Gonzalo Muñoz, y Antonio Prado Cejuela, en ese momento concejal, corredor de comercio y vocal de la Unión Patriótica. El motivo era la elección de abogados para el pleito que el Ayuntamiento mantenía con una empresa de saneamientos de San Sebastián que había incumplido el contrato para las aguas del saneamiento en la capital, aquí en Ciudad Real, que estaba en plenas obras, ¿no? Aquello había sido un desastre, había un pleito y, bueno, cada candidato del Ayuntamiento tenía a sus propios abogados. Al final, evidentemente, el hombre de la Unión Patriótica se llevó el batabago. Esto quiere decir que Antonio Prado y Cejuela no solamente consiguió que sus abogados defendieran el pleito, sino que además él consiguió la alcaldía. Esta amplia acaparación de poder por parte de la Unión Patriótica en 1925-1926 fue intensamente subrayado también por actos de propaganda oficial de la Unión Patriótica y del régimen, sobre todo en 1926. Fíjense, el 25 de mayo se produjo la visita de Calvo Sotelo a Ciudad Real, con importante parafernalia. En septiembre se multiplicaron los mítines por todos sitios, en una campaña que preparaba el plebiscito para firmar en favor de la actuación de Primo de Rivera. Era un plebiscito que había preparado Primo bastaba con firmar, y si tú firmas, pues era una forma de decir que sí, estamos contigo, estamos con la política que estás haciendo. Además, también trataba de que la gente aprobara su proyecto de Asamblea Nacional Consultiva, con la cual pretendía, por lo menos eso creemos, realizar una nueva Constitución. Por cierto, que este plebiscito de septiembre-octubre de 1926 fue la primera vez en toda la historia de España en que participaron las mujeres. Se les concedió el derecho político de ir a firmar. Bastaba ir a firmar para decirle que sí a Primo de Rivera. Es curioso, ¿no?, que en una dictadura pues las mujeres consiguieran por fin tener, digamos, este derecho. Conste también, no recuerdo este dato, pero quizá tú me lo puedas aclarar, que las mujeres casadas no podían ir a firmar. Solo eran las monjas y las prostitutas, porque como no dependían de nadie, dependían de su voluntad propia, porque se entendía que las mujeres casadas iban a votar por lo que el marido les dijera. Entonces, es una cosa muy curiosa. Pero bueno, fue el primer paso, es una cosa muy curiosa. Bien, debe recordarse que en esta fecha, ya a finales de 1926, ya se había producido la Asamblea Nacional de la Unión Patriótica en Madrid, en julio de 1926. Esta asamblea es la que define, digamos, la forma de funcionar los estatutos, el reglamento de régimen interno de la Unión Patriótica. Primo de Rivera quedó como jefe absolutamente insustituible de la Gran Junta Directiva Nacional y José Gavilán como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Como ven, el organigrama del funcionamiento de la Unión Patriótica era un organigrama absolutamente piramidal, desde la jefatura, después el poder central, donde estaba la Gran Junta Directiva Nacional,
donde estaba el Comité Ejecutivo Central, Juan José Gavilán. Lo que pasa es que aquí hay un problema, que lo detectarán en la pirámide, en la parte superior, y es que bueno, pues había una confluencia con el Ministerio de la Gobernación, donde estaba el general Martínez Anido. En España había, durante toda la restauración, pues una larguísima tradición de centralismo dirigido por el Ministerio de la Gobernación. El Ministerio de la Gobernación daba las órdenes a los gobernadores civiles y eso era un centralismo que llegaba a todos los sitios, hasta el último rincón, hasta el último pueblo, ¿no? Claro, esa práctica continuó, como ven en el esquema, a través del Ministerio de la Gobernación, la Administración podía dirigir las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, básicamente porque el Estatuto Municipal que se había creado y el Estatuto Provincial que se había creado, pues se quedaron a medias, porque nunca se celebraron elecciones. Entonces, todo venía desde arriba, la orden para elegir los diputados provinciales, los alcaldes y los concejales, todo venía desde arriba. Claro, eso que creó una dualidad que al final fue nefasta para la Unión Patriótica, porque por una parte estaba el jefe provincial de la Unión Patriótica y por otra parte el gobernador civil. Si se llevaban bien, bueno, pues todo bien, pero si se llevaban mal, que fue lo que sucedió en Ciudad Real, pues regular. ¿De acuerdo? Y eso al final fue, pues, un auténtico, si me permite la expresión, un auténtico cáncer para la Unión Patriótica que terminó de acabar un poco con ella. La tercera fase en la historia de la Unión Patriótica en Ciudad Real ocupa los años 1927 y 1928 y supone una fase de reorganización y de renovación. Sin duda, el marqués de Casa Treviño, que fue elegido presidente a principios de septiembre de 1927, era la personalidad más fuerte, la personalidad política más fuerte en ese momento. Se había mantenido bastante apartado de la Unión Patriótica hasta entonces, posiblemente por desencuentros con el gobierno civil, pero en septiembre, insisto, de 1927 acepta el cargo, más que nada por afecto y adhesión a Primo de Rivera. Era una personalidad de la derecha en la provincia de Ciudad Real, había sido diputado a Cortes en 1907, entre 1907 y 1909, que es el periodo de Antonio Maura, conservador maurista, había sido concejal de Ciudad Real, diputado provincial, en 1927 era presidente de la Federación de Sindicatos Católicos Agrarios de La Mancha y era jefe de la Junta de Fomento de Ciudad Real también. De forma voluntaria, insisto, se había mantenido un poco alejado de UP, de hecho no parece haber tenido buenas relaciones ni con Bellando ni con Gonzalo del Castillo, pero bueno, finalmente acepta el cargo. Y acepta el cargo en un momento en que los problemas de la Unión Patriótica estaban creciendo, porque el movimiento no estaba teniendo el desarrollo suficiente y esperado, sobre todo por la decepción de los católicos, porque veían el perfil excesivamente personalista de la Unión Patriótica en torno a la figura de su jefe, Miguel Primo de Rivera. Además, el paralelismo de poder entre UP y el gobierno civil pues sumaba una problemática nueva. Las tareas de organización y renovación del marqués de Casa Treviño fueron importantes, interesantes. Renovó prácticamente todos los comités locales de la Unión Patriótica. Claro, se valió de sus conexiones con los sindicatos católicos agrarios, conocía prácticamente a los jefes de los sindicatos en todos los pueblos y eso pues le facilitó esta tarea. Luego tuvo que realizar la elección de representantes de la provincia de Ciudad Real que irían a Madrid a la Asamblea Nacional Consultiva. Finalmente fueron elegidos 3, él mismo como representante de la Unión Patriótica, Bernardo Mulleras como representante de la Diputación y Manuel Puebla Ruiz, que era el alcalde de Valdepeñas, que fue elegido por los ayuntamientos. Y, quizá lo más importante de todo, tuvo que incrementar y mantener la publicidad, la propaganda de la Unión Patriótica. Y esto lo hizo, a mi juicio, de una forma verdaderamente notable. En esta labor destacan sus escritos en El Pueblo Manchego, que van, en total 17 artículos, que van del 26 de agosto de 1927 al 1 de septiembre de 1928.
Cada 15 días, cada 20 días aparecía un escrito bajo el título que pueden ver ahí, Ideario de la Unión Patriótica, 17 artículos. No nos cabe duda, por lo menos a mí no me cabe duda, de que este ideario de la Unión Patriótica de Treviño es uno de los mayores esfuerzos a nivel nacional por fijar la ideología de la Unión Patriótica y hacerla accesible y cercana a los ciudadanos. Debemos partir de las propias contradicciones de esta agrupación, que se consideraba movimiento pero no partido, desideologizado pero con vocación de directorio civil, pragmático pero sin autonomía. Se hablaba de hechos y no programa, pero sin el segundo pues es muy difícil que se alcancen los primeros. El ideario nacional se resumía en patria, religión y monarquía, por este orden, y Treviño lo hizo suyo y lo publicó con notoria expresividad durante más de un año en la prensa local. En el libro están recogidos pues, los fragmentos más interesantes de Treviño durante este año. La población de Ciudad Real tenía un escaso espíritu militarista, y ahí el fracaso en la constitución de Somatenes. El concepto patria para los manchegos era difícil de captar, pese a los esfuerzos de Treviño. Sin embargo, la UP de Ciudad Real sí que tenía un alto concepto de la religión. De hecho, en los primeros momentos, Ciudad Real optaba por una unión patriótica de estilo católico, igual que la vallisoletana. Consecuentemente, dio mucha importancia a Treviño a temas como el moralismo social, la defensa del clero, que estaba muy empobrecido en aquella época. Se hicieron campañas ahora en época de Navidad, se hacían campañas para que el clero subsistiera, porque realmente pasaba hambre. La inexistencia se preocupó mucho de explicar que no existen las clases sociales, sino que lo que debe existir es la colaboración entre patriotas, los intereses de los propietarios que formaban los sindicatos católicos, etc. Y no solo Treviño defendió estas instancias, también lo hizo, y con mucha elocuencia, un canónigo de la catedral que se llamaba Jesús de Andrés. Hay escritos en el pueblo manchego entre junio y julio de 1926 que son verdaderas muestras de elocuencia de este canónigo Jesús de Andrés. Centrándonos en los escritos de Treviño, hemos de resaltar fundamentalmente que él definía a la Unión Patriótica como un grupo animador, que ponía la regeneración de la política nacional por encima de todo, que negaba la política por interés. Treviño se manifestaba contra los personalismos, contra las clientelas, contra las facciones. Definía la política como sacrificio y esfuerzo por España. Habla de la dictadura democrática. Y luego insiste mucho en la pedagogía ciudadana para despertar a las masas neutras, mediante una jefatura transparente, una pedagogía. De la lectura de sus textos se extrae una cierta nostalgia de la gestión de Antonio Maura. De hecho, Antonio Maura acaba de falleció en 1925 y Treviño siempre había sido un seguidor de él. Juan Manuel Treviño cumplió con sus compromisos, pero a nadie se le escapa que era una tarea bastante ficticia, pues la Unión Patriótica no conseguía levantar el vuelo debido a la pérdida de afinidad católica. Los días de la raza, que así se titula también esta conferencia, eran días que se celebraban con amplia parafernalia en Ciudad Real, en el Parque de la Sed, cada 12 de octubre, el día de que hoy celebramos la Hispanidad, la Virgen del Pilar, los días de la raza, ¿no? Con desfiles de sostenes, desfiles de miembros de la Unión Patriótica, discursos, pero bueno, no dejaban de ser una fachada tras las que se escondía pues bastante apatía, bastante abulia y bastante desinterés de los conciudadanos. Además había conflictos que no terminaban de resolverse y que dividieron a la Unión Patriótica. Por ejemplo, Puertollano y Almodóvar luchaban por ser cabeza de partido judicial. Puertollano había crecido mucho, Almodóvar tenía la cabeza de partido judicial y había ahí una especie de recelo que dividió a la Unión Patriótica. También dividió muchísimo a la Unión Patriótica un conflicto muy prolongado de corrupción en el Ayuntamiento de Manzanares. Desde 1910 pues había un capítulo que no voy a contar aquí evidentemente porque es muy largo, de corrupción, y algunos de los miembros de UP se vieron implicados.
Algo parecido pasaba también con el conflicto de las aguas aquí en Ciudad Real, ¿no? Y algo parecido también pasó en Malagón con el conflicto entre los vecinos por los terrenos de los estados del Duque. Además, en Ciudad Real, la pérdida de autonomía de la Unión Patriótica a partir de 1928 pues, fue la puntilla para esta agrupación. ¿Qué pasó en noviembre de 1918? Pues ni más ni menos que en el boletín oficial de la Unión Patriótica se publica la posibilidad de que los gobernadores civiles ejerzan el veto contra los jefes provinciales de la Unión Patriótica y contra los comités tanto provincial como locales. Eso significa que definitivamente Primo de Rivera ha optado por el Ministerio de la Gobernación, ha optado por los gobernadores civiles y les quita pues una gran cantidad de poder a los jefes provinciales y locales de Unión Patriótica. El propio Pueblo Manchego, que era un periódico afecto a la Unión Patriótica, pues critica, se alarma y critica esta decisión del jefe supremo. Y empieza entonces la última fase de la Unión Patriótica en Ciudad Real, la fase de deslegitimación, año 1929. Sabemos que empieza con la llegada de Carlos de Lara Guerrero Casasola, marqués de Villasierra, a ocupar el cargo de gobernador civil. Parecía que eso iba a ser la máxima noticia de aquel mes de enero en Ciudad Real, el cambio de gobernador civil. Pero el 29 de enero tiene lugar el golpe de Estado contra Primo de Rivera, con epicentro en Ciudad Real, en la Casa de la Misericordia, que actualmente es el rectorado de la universidad. Este capítulo, que ha estudiado el profesor Alía aquí con nosotros y lo ha expuesto inmejorablemente, pues forma parte un poco de las cosas que asombran a los chicos cuando yo lo cuento en el instituto y me dicen: sí, don Vicente, pero aquí hubo un golpe de Estado. Digo, vaya, pues aquí hubo un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado raro que aglutinó a republicanos, a Sánchez Guerra, que estaba en el exilio, muy decepcionado con el rey, a los artilleros, que estaban totalmente decepcionados con Primo de Rivera, el ejército dividido, e incluso la CNT, creo recordar, que también prestó apoyo a este golpe de Rivera. Bueno, era un batiburrillo de apoyos y no quedaba más remedio que aquello fracasara, ¿no? Porque en Ciudad Real tuvieron muy buena voluntad, se levantaron durante todo el día, pero Valencia se echó atrás enseguida, ni siquiera se produjo pronunciamiento en Valencia. Sánchez Guerra fue detenido y bueno, pues aquello quedó en nada. Bueno, quedó en nada el Regimiento Primero Ligero de Artillería aquí en Ciudad Real. Creo recordar, Paco, corrígeme si me equivoco, que todavía tiene crespón negro en el Museo del Ejército. La bandera tiene el crespón negro, como diciendo: Primo Rivera dijo, este regimiento ha muerto para mí, ha muerto para España, ¿no? Crespón negro para siempre. Y 3 de los cabecillas fueron condenados a muerte, uno de los cabecillas fue condenado a cadena perpetua. Luego es verdad que el Tribunal Supremo, una vez que Primo de Rivera dimitió, porque Primo de Rivera dimitió al año del golpe de Estado en Ciudad Real, pues el Tribunal Supremo pues, quitó conmutó esas penas a muerte y a cadena perpetua. Claro, esto para Ciudad Real supuso una remilitarización. El general Orgaz llegó con tropas desde Madrid, creo recordar que fue al día siguiente del intento de golpe de Estado, y las tropas permanecieron aquí hasta el 18 de julio. Permanecieron durante 7 meses en Ciudad Real porque había sido la ciudad rebelde. ¿Qué pintaba en todo esto Unión Patriótica? Si resulta que los gobernadores civiles habían asumido todo el poder, si resulta que ahora los militares tenían el poder efectivo en la ciudad, pues Treviño se encontró con que toda su labor pues, realmente no servía para nada. Y eso que el 1 de enero de ese año 1929 había publicado en Vida Manchega una amplísima colección que se llamaba La Unión Patriótica en la provincia de Ciudad Real. Creo recordar que son 30 o 40 páginas, donde aparecen todos los nombres de todos los municipios, de todas las personas
que se habían apuntado a la Unión Patriótica en un plan triunfalista, pero bueno, fue una especie del canto del cisne de la Unión Patriótica, porque ese año, pues, paulatinamente se fue desinflando, como es lógico. El 30 de enero de 1930 dimitía Miguel Primo de Rivera. Después tuvo un exilio breve en París porque falleció de una embolia el día, creo recordar, 16 de marzo en París. El día 25 de marzo, en el Palacio de la Diputación, hay una reunión y la Unión Patriótica de Ciudad Real se deshace y se convierte en Liga Monárquica de Ciudad Real. Y unos días más tarde, el 29 de marzo, hay un funeral en la iglesia de San Pedro, un funeral por Miguel Primo de Rivera. Allí colocaron un túmulo negro con todos los símbolos de la Unión Patriótica en el centro debajo de las escaleras. Y yo creo que es un poco la imagen también del final de este partido. El final o el principio. Porque claro, el debate a nivel historiográfico está situado básicamente en qué supuso la Unión Patriótica para los movimientos fascistas que vinieron posteriormente. Ese no es el motivo de esta conferencia, pero es donde realmente la historia de la Unión Patriótica pues gana enteros, no gana puntos. Respecto al componente humano de la Unión Patriótica, voy a dedicar poco tiempo, pero en realidad es la parte más interesante de mi libro, porque fue donde más trabajé, evidentemente. Utilicé una metodología complicada de cruce de datos entre muchas fuentes, ¿no? Los diarios, Vida Manchega, El Pueblo Manchego, las actas del Ayuntamiento de Ciudad Real, las actas de la Diputación Provincial, las listas de mayores contribuyentes, el boletín oficial de la Unión Patriótica y el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real. Pues ahí aparecen datos de personas que estaban apuntadas, que estaban afiliadas a la Unión Patriótica, y mi labor durante, creo que fueron casi 3 años, fue cruzar datos. Al final obtuve 441 nombres de personas de todos los pueblos, de todos no, de casi todos los pueblos de Ciudad Real que estaban en la Unión Patriótica. Y concluimos 3 conclusiones básicas a partir de esos 441 nombres. Primero, que fue un movimiento amplio en número, pero no en movilización. Es un poco como cuando alguien se apunta, pero luego te apuntas para no hacer absolutamente nada. Según lo anterior, en segundo lugar, la afiliación a la Unión Patriótica yo creo que fue bastante ficticia. Antes hablábamos de que hay que estar donde hay que estar, partido de notables, ¿no? Que no me quede fuera, ¿no? Que si tengo este negocio o tal otro negocio, pues mi negocio no puede quedar fuera de las redes de influencia. Y a nivel de élites políticas o dirigentes, yo creo que se produjo una clara insuficiencia. Los orígenes de la afiliación a UP en Ciudad Real: básicamente acción católica, el funcionariado sumiso a los nuevos poderes y aquellos hombres que aspiraban al favor y a la influencia por medio de su pertenencia a la Unión Patriótica. En lo que respecta a élites o equipos de dirección de comités, el resultado obtenido del cruce de datos, como os decía antes, es de 441 nombres, todos hombres menos 2 mujeres. El perfil de persona que forma parte, pues aquí lo tienen: hombre con 45, 46 años, alfabetizado y con una riqueza, digamos, mayor contribuyente, pero no de los 20 primeros mayores contribuyentes de cada uno de los pueblos, sino, digamos, una riqueza secundaria. Como les decía, solamente encontramos 2 mujeres, que fueron Cristina Torija y Matilde Andrade. Las 2 eran maestras, las 2 participaron en el Ayuntamiento de Ciudad Real y son las 2 únicas mujeres que participaron, que me conste a mí, en la Unión Patriótica. Tampoco participaron activamente los nobles, salvo escasas excepciones como Juan Acedo Rico y Medrano, el conde de la Cañada, Rafael Melgarejo Tordesillas, el duque de San Fernando, de mi pueblo, de Villanueva de los Infantes, que
que participaron en la primera Diputación Provincial, y posteriormente tenemos nombres como Juan Ponga y Parra, conde de Grave, también miembro del Comité de Villanueva de los Infantes, Miguel de la Torre, el conde de Torrepando, que ocupó distintos puestos en el comité de la capital de aquí de Ciudad Real, y por supuesto Juan Manuel Treviño, el marqués de Casa de Treviño y Dotor. En general, la nobleza tenía otras formas para ejercer su poder, ¿no? Para ejercer la influencia de otra manera. La clasificación socioprofesional, aquí la tienen, del componente de comités de Unión Patriótica, nos arroja que el 31,8% de los miembros directivos de la UP eran propietarios. El 13,9% eran labradores prósperos de la zona, sobre todo este de la provincia, la zona oriental. El 6,9% eran industriales, también vinculados a la transformación agraria y viticultores. El 6,7% eran comerciantes de pueblos grandes del este provincial y del campo de Montiel también. El 6% eran abogados, casi todos del Partido Judicial de Infantes, y tenían propiedades. El 5% eran médicos, profesionales liberales muy valorados, también en su mayoría del campo de Montiel, y propietarios al mismo tiempo. El 3,1% eran empleados, también el 3,1% eran maestros, el 2,8% eran sacerdotes. En total, 12 sacerdotes, todos del campo de Montiel, y la mayoría de ellos de Infantes. El 2% eran farmacéuticos, igualmente del campo de Montiel, y también propietarios. El 1,6% eran secretarios, el 1,4% jueces, y el 0,9% eran profesores. Bien. Aquí tienen una zonificación. Evidentemente, la Unión Patriótica, a mi juicio, afectó más a las zonas orientales, donde precisamente el caciquismo había tenido también más influencia, y afectó menos a las zonas occidentales, las zonas de viticultura, las zonas con pueblos más grandes, como pueden ser Tomelloso, Alcázar de San Juan, La Solana. Afectó bastante a la zona de Villanueva de los Infantes. Es una zona pseudo-nobiliaria, muy religiosa, y que por ese carácter que yo he insistido durante toda la conferencia, ese carácter de afinidad católica, pues se vieron bastante involucrados, bastante participativos en la Unión Patriótica. Y no me quedan sino algunas conclusiones. Salomón Beramí, historiador, definió con bastante claridad las características de la Unión Patriótica que luego estarán presentes en el fascismo español durante la Segunda República. Sin embargo, hoy por hoy tienden a disociarse ambas realidades. Realmente muy pocas veces se ha hilado la Unión Patriótica con la Falange, aunque es verdad que en el último año el propio Primo de Rivera llegó a llamar a la Unión Patriótica una Falange, y luego fue su hijo el fundador de Falange, como saben. Como ha afirmado, y vuelvo a citar al profesor Alía, mientras el fascismo nació en contra del poder, con una ideología antidemocrática clara, si bien aprovechando la democracia para conquistar el gobierno, paso previo a la disolución del sistema parlamentario, Unión Patriótica nace del poder mismo, nace de arriba abajo, y no se caracterizó por una ideología clara, sino por ideales más o menos ambiguos, contradictorios, que van cambiando en la medida que cambia la gestión, en función del pragmatismo que hace frente a las distintas situaciones que se van planteando, propio de una dictadura militar de los años 20, diferente, creo yo, a los totalitarismos de los años 30, como dije al principio. Dicho esto, podemos señalar algunas consecuencias. Es obvio, por ejemplo, que gracias al periodo dictatorial, a la Unión Patriótica, se produjo la liquidación de los partidos dinásticos de la etapa de la Restauración, lo cual facilitó después el acceso a la Segunda República. Las readmisiones en la Unión Patriótica de personas que habían estado en los partidos dinásticos se hicieron siempre a título individual, pero realmente lo que era la estructura de partido del Partido Conservador y del Partido Liberal Fusionista pues desapareció. De alguna manera también la Unión Patriótica frenó
el desarrollo temprano de un fascismo más auténtico en España. Un fascismo que podría haber impedido el acceso a la Segunda República como oportunidad histórica. La Unión Patriótica está en el centro de la diversificación de las derechas españolas, entre la derecha liberal, frustrada, y la derecha autoritaria y corporativa, que de alguna manera UPE se convirtió también en vivero posterior de dirigentes de esta segunda. La defensa a ultranza de la propiedad que hicieron los hombres de Unión Patriótica contrasta con el extremo social que interpretamos en la reforma agraria del primer bienio republicano. Suele ocurrir en la historia que de un extremo se va justamente al otro extremo. Y finalmente, una consecuencia interesante, creo yo, y es que el personalismo militarista que está en el centro de la Unión Patriótica, también aquí en Ciudad Real, anticipa futuros personalismos, especialmente el de la figura del general Franco, que también creó su propio partido, entre comillas, cuando aparece el movimiento nacional a la altura de 1957. Molesto, como estaba, con el desarrollo de Falange, ¿no? Porque en el fondo a él, pues la Falange no le terminaba de convencer. Falange, él estaba siempre en favor del ausente, que era José Antonio Primo de Rivera, y Franco solía decir presente, aquí estoy yo. Entonces, de alguna manera, tuvo un modelo también en la Unión Patriótica. Y termino. Yo recuerdo un debate el año pasado con mis alumnos en la Facultad de Ciencias Sociales de Ciudad Real, en el cual yo les preguntaba si sería posible hoy, todavía hoy, en España, nuevamente una dictadura de carácter militar. A lo cual ellos, no yo, ellos unánimemente me dijeron que lo creen posible. Y contestaron de forma unánime, pues decepcionados por la clase política actual. Sin embargo, a mí lo que más me inquietó de esa respuesta no fue esto, ¿no? Sino descubrir que la mayoría de ellos, a la mayoría de ellos, si no a todos, les daría igual que hubiera una dictadura que vivir o seguir viviendo en el sistema actual tal y como se está dando. No piensan que la democracia y el sistema parlamentario les traiga mejoras a su vida. Hablo de alumnos universitarios el año pasado. Hace 100 años el parlamentarismo entró en un grado alto de descomposición, provocando la aceptación de modelos aparentemente salvadores y regeneracionistas. Pero la historia debe recordar que muchos modelos regeneracionistas, por definición, acaban cayendo en una degeneración mucho mayor que la que han intentado sanar. Y que estos modelos aprovecharon lo que hoy llamamos populismo para subsistir. Yo creo que, al fin y al cabo, es una lección de la historia. Muchas gracias.